se hizo ese cambio, pero la persona me dijo que tuviera cuidado, que no saliera su cara. Un trabajo que literalmente, mira, aquí está su sencillito. Que me puedes cambiar en D1, porfa. Sí, claro, pero te daría... Si son $80,000, quizás te cobren el 2%, el 3%. Si es montos bajos, te quitan el 10%, el 8%. Entonces, ¿por qué quiero meter en los envíos de TikTok? Porque es una forma de generar dinero totalmente extraña. Maraca, 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 maraca. Mira, papá, está secador y todo, mira. Sabemos que la mejor forma de conocer a personas y culturas es a través de la comida y lugares. Así que acompáñame a probar sus sazones y sumergirnos en sus culturas y así poder vivir muchas experiencias y conocer más de lo hermoso de este mundo. Buenas familia linda y hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues este contenido que te voy a traer el día de hoy está sumamente interesante y bueno, referente a estos ingresos extraños, estos ingresos raros que ahora en la actualidad estamos viviendo. Ojo, este contenido te lo hago con mucha responsabilidad porque es bastante delicado y con una opinión propia de acuerdo a cuáles son esos ingresos que ahora en la actualidad se están llevando mucho en Venezuela por lo menos, y sé que en otros países varios de los que van a ver allí que están metidos en el rating también esos ingresos existen en otros países, pero hay unos que otros que solo existen aquí en Venezuela. Así que quédate porque este video va a estar muy interesante y muy bueno. Este video lo estoy comenzando en la parada, estoy esperando el autobús y no pasa. ¿Qué les parece? Nos vamos al centro, deja tu like, comenta y comparte porque este video va a estar muy bueno. Así que guaya. Encontramos ya en el lugar de los acontecimientos. Vamos a grabar cómo me afeito en la calle. Literalmente estamos en la calle con mi hermano. ¿Cómo te llamas tú? Exxon. Exxon. Mira, Exxon, cuéntame de este emprendimiento. ¿Cómo nació? Papi, bueno, yo vine aquí, empecé desde cero, llegando, la gente, bueno, apoya, y se afeita, hay buen talento y bueno, sí, fino. Fino. ¿Y tienes tus clientes? Sí, llega mi ¿Como cliente cuántos más o y, menos tú puedes hacer diario? Bueno, a diario se hace de 10, 8, 15. ¿Cuánto vale tu corte acá? $2 y $3. $2 y $3. Mira, $2 y $3, papadito, así que no te lo peles. Todo lo que lo haciendo, para que mi gente pueda ver y apreciar el cortecito, para que vean la técnica de afeitarse en la calle así, en la calle no es que la gente no sabe, no, mira, aquí él le está afeitando. Hola, herencia. Oye, nadie en mi familia es calvo, ¿viste? Hasta mi abuelo que murió hace poco, 97 años y tenía pelo. Es raro. Y bueno, estos son uno de los ingresos extraños, ingresos raros, no por lo que él hace, porque la barbería está en todos lados. Lo digo porque lo hace en la calle, no en un local, un comercio donde él paga todos sus impuestos, sus cosas, papeleo. No, él se dedica a hacer lo que ama, le apasiona. Vean, estoy quedando así. Joana me dice cara de papa. Me tengo la cara grande. Mira, papá, está secador y todo, mira. Y así de elegante estamos quedando. Bueno, familia, estamos listos. Mire cómo quedamos, pero papito para ti. Así que comenta un besito ahí que me lo estás dando en el hombro o en el cachete. Los cambios. La gente te cambia dinero. Imagínense esto, la gente cómo gana dinero por todos lados. Mira, te cambian, mano, tengo uno de $10 y yo busco sencillo. Pero ellos no me dan 10 de uno, ellos me dan 9 de uno y ellos se quedan con el 10%, o sea, se quedan con $1. Déjame ver si consigo a alguien porque esto es muy delicado y a la gente que yo le he dicho no ha querido mucho. Entonces déjame ver si consigo a uno o me puedo hacer amigo de uno. Bueno, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, papá? Todo bien, gracias a Dios. Mira, ¿sabes que me dijeron que tú cambias el sencillo? Yo tengo aquí uno de 5. ¿Será que me puedes cambiar en de uno, porfa? Sí, claro, pero te daría, ¿qué? 4 de 1. ¿Tú te quedas con uno? Sí, por el 10%. Dale, pues, dame la vueltica ahí. ¿Cuánto hay ahí? 4 para mí. 4. Ok. Y uno que es mío, 5. Listo, pues. Gracias, hermano. Dale, papá. Vale, papá.
Familia, tuve que avanzar caleta porque para poderles decir, se hizo ese cambio, pero la persona me dijo que tuviera cuidado, que no saliera su cara, que estuviera pendiente, que tal, que obviamente no es que sea algo ilegal, sino que es algo que no le gusta mostrar que él hace porque literalmente es como una tipo viveza. O sea, yo te voy a hacer el favor de cambiártelo, ok, yo te lo cambio, pero me quedo con el 10% de lo que vayas a cambiar. Y así sucesivamente muchos ingresos o obtienen personas de Venezuela con diferentes trabajos. Por lo menos en el próximo ya verás. Esto, ahí le dieron su ingreso, su broma y él está trabajando, ¿eh? Él le cuida el carro y broma. Dale, que está cuidadito y broma. Y así se ganan la vida de ellos, ¿ves? Hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Carlos, Carlos, yo sé que estás trabajando, te voy a quitar unos minuticos. ¿Qué haces con esa caja? para trancar los puestos. A ver, vamos para ver, vamos cómo tú trancas el puesto allí. Y ese puesto tú lo trancas con la caja para que nadie se estacione, ¿cierto? Cierto. Y cuando se estaciona, tú la quitas para que la persona sepa quién eres tú, te vea y luego cuando se vaya sepa que tú lo cuidaste. Cierto. Normalmente, ¿cuánto te dan? 20, $1, 15, 10, 5, Y diario, ¿cuánto te puedes hacer? 15, 20. Dólares. Sí, Oye, diario. sí, Oye, y aquí todo el mundo te conoce, te apoya. sí. Un trabajo que literalmente, mira, aquí está su sencillito y que él hace y es para honrar porque él en vez de estar haciendo lo malo, está trabajando. Pues, Trabajando, ¿verdad? claro. Y tú compras tu comidita Para por llevar algo aquí. para la casa, tú sabes, para trabajar, para llevar algo para la casa como todo. Mira, él hace sus señas, su broma, pero hace sus ingresos, sus 20, 25, 15 diarios. Bien. Ok, muchas gracias, hermano. Dale, dale, que pase buen día. Y bueno, así familia, es parte de los ingresos extraños ahora que están pasando en Venezuela, esos trabajos de repente que nacen así de la nada. Obviamente, si estoy en el mercado periférico, también te quiero mostrar cómo está este mercado periférico, cómo están sus calles, cómo están los comercios, que de verdad está muy, muy cool. Mira, aquí están los precios al mayor, $30 de los sacos, de las cosas. Venden al por mayor todo acá en el periférico. Si quieres emprender o hacer algo con tu vida, vago o vaga, puedes venir acá a comprar al por mayor y hay, pero de a montón para elegir, tanto en chuchería, gastronomía, comida y muchas cosas más. Este periférico es uno de los mercados más famosos de acá del estado Carabobo, obviamente, contando el mayorista, que es otro mercado, y el periférico también de la Isabel. Esos son los mercados puntuales que son de acá del estado Carabobo, que son grandes como para comprar al por mayor las cosas. Ahora bien, ya vimos lo de la barbería, vimos los ingresos de los parqueros y me le colé a uno por allí. Otro de los ingresos que quiero meter en este tema, en este video, es referente a los envíos de TikTok. Ok, ¿por qué quiero meter en los envíos de TikTok? Porque es una forma de generar dinero totalmente extraña, totalmente que no me entra en la cabeza. Por lo menos hay gente que hace sus envíos y por tener una comunidad tan grande, las personas le mandan regalos porque le siente un aprecio, le siente un cariño. Pero hay otros que se han ganado esa comunidad por ser, no recuerdo el nombre, perdónenme, pero ando súper apurado, que hacen así. Hacen así. Entonces esas personas le mandan y hacen que si me comí una mazorca. Me comí tus mazorcas, bembón, una rosa. Maraca, 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 maraca. Una rosa. Ese tipo de actitudes permanentes que se ha vuelto viral en el mundo entero y hay mucha gente que hace muchísimo dinero con ese ingreso que para mí es totalmente extraño. Una cosa es ser creador de contenido, vivir de las plataformas de redes sociales que vienen siendo obviamente contratos con marcas, publicidades a tiendas que adquieren algún dinero extra aparte de lo que cualquier persona puede hacer, aunque hay influencers o creadores de contenido que se dedican solo a esto. Pero hablo de lo extraño de los ingresos de las personas que hacen en vivo en TikTok de esta manera.
Ok, gente. Tenemos que ir con todo, people, entre todos. Gente, vamos. La papi compartiendo, people, vamos. Maraca, 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 un heladito. What the fuck? Maraca, 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 maraca. Es algo de loco que para mí no lo entiendo, por eso lo meto en este rating. Otro de los ingresos extraños que podemos conversar aquí es en Venezuela las aplicaciones Binance, PayPal, Zinli. Son aplicaciones obviamente para nosotros mantener nuestro dinero, hacer transacciones, hacer compras, también se puede. Pero se ha venido llevando una serie de porcentajes inéditos que obviamente la ganancia que le queda a las personas es bastante. ¿De qué porcentaje estoy hablando? De que hay personas que tienen mucho dinero en la aplicación Binance y los necesitan en efectivo. O viceversa, hay mucha gente que tiene efectivo en Venezuela, vamos a poner $5,000 en Venezuela en efectivo porque tiene trabajo, tiene un comercio y él los necesita por Binance para hacer compras en el extranjero de mercancía y así poder traer. ¿Cómo él esos $5,000 los transmite o los transfiere, perdón, a la empresa que está afuera? Pues no hay manera. Los bancos en Venezuela no trabajan de esa manera, son totalmente... Yo siempre lo diré, los bancos en Venezuela no funcionan y tienen que acudir a estos porcentajes de personas que sí tienen el capital en estas aplicaciones. Entonces van a Pedro Pérez y le dicen, necesito $5,000 en mi Binance, en mi cartera Wallet, toma $5,000 en efectivo y al final le vienen transfiriendo solamente $4,500, o sea, se quedan con el 10% de lo que vayan a hacer, si son 10,000, si son 50,000, o sea, son montos que ustedes ni siquiera se pasan por la mente. Yo he visto eso desde $80,000 y el 10% de $80,000, estamos hablando de dinero que se quedan con las personas que tienen el Binance, se quedan con ese porcentaje. Igual PayPal, igual Zinli. Hay muchos que no cobran el 10%, eso va a depender del monto, ¿ok? Porque si son $80,000, quizás te cobren el 2%, el 3%. Si es montos bajos, te quitan el 10%, el 8%. Entonces, ese es otro de los ingresos extraños que los venezolanos utilizan para seguir llenándonos el bolsillo y tener más alternativas de ingresos. Miren, así se encuentra hoy en día lo que es el periférico por dentro. Tiene kiosquitos. Está bien bonito, miren, está súper bonito, hay bastantes comercios, de todo un poco, tanto de comida como de medicina natural. Hay, mira, desodorantes. Y bueno, ustedes me dirán que en dónde estoy, pues estoy en uno de los lugares más famosos en el periférico. Se encuentran por lo menos estas gallinas, miren. Las mantienen así, son gallinas de granja, pollos también hay, valen $5, pero las tienen así fresquitas, miren, valen $5, aquí hay otras, y esto es bastante, mira, ven, las tienen así enjaulados, tienen pollitos también, miren, pollitos, y todo eso lo venden al público, la gente viene. Hay otros que también lo usan para cosas malas, literalmente, yo digo cosas malas, pues hacen brujería, santería, hacen esas cosas y matan a estos animalitos que no tienen la culpa para nada de eso. Bueno, ese es otro tema, no quiero entrar en el tema. Pero sí, miren, ¿ves? Aquí tienen un pollo grandísimo, imponente, parece un gallo, obviamente es un gallo de pelea. O parece un gallo de pelea, pero todo esto se vende en $5, $6, dependiendo del peso. Mira, tienen aquí así, tienen chiquiticos. Si se acuerdan las personas que vean este video, pero me parece bonito recordarles todo esto. Y venden patos. Miren, acabo de ver un pato. Miren, cuenc, cuenc, cuenc. Cuenc, cuenc, cuenc.
Tienen hasta pato. Bueno, familia, ustedes dirán, ¿qué pasó, Julio? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué está todo oscuro? Pues me despido ahorita. Se me olvidó despedirme allá, cuando estaba grabando el contenido. Y bueno, ¿por qué está todo oscuro? Pues mire, no hay electricidad como cosa rara en Valencia. ¿Hasta cuándo vamos a parar esta situación? Dios. Bueno, yo me despido como yo siempre lo hago, familia. Nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura o negocio. Así que este señorito se despide con la nariz tapada y les mando un súper besote.